Bienvenidos a este episodio del podcast A mí qué, donde trataremos el tema de las apariciones marianas. Precioso, muy profundo y que puede cambiar tu vida. ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Y voy a comenzar con una pregunta. ¿Cuál es su aparición mariana favorita? De cada uno. A mí Lourdes. La mía es The Knock en Irlanda. Después en el podcast les cuento. Guadalupe. Eso. Viva México. Bien, pues vamos a comenzar con el timer de estos 23 minutos donde intentaremos desentrañar este tema de las apariciones marianas. ¿Qué es una aparición mariana? Pues obviamente si uno ve el nombre tal cual es la aparición de la Virgen María, que siempre puede venir y que debe venir obviamente con un mensaje, puede ser algo particular para algunos, un mensaje muy concreto, puede ser un mensaje universal. ¿Algo más que agregar? Yo creo que también pues aparece un momento específico en la historia y por una razón propia, ¿no? O sea, sí busca dar un mensaje, aunque a veces, por ejemplo, Enoch, como decía, no dice nada, ¿no? Pero sí intenta transmitir algo a un pueblo muy concreto. Por eso hay tantas apariciones y por eso cada una es un poco distinta, ¿no? La Virgen se aparece de forma un poco distinta porque le habla a personas muy concretas. De hecho, una persona preguntaba si la Virgen ya se apareció en todos los continentes. En Oceanía no sé, pero en todos los demás yo creo que ya. Y lo curioso de las apariciones es que pues la Virgen puede aparecerse a cualquier persona que ella quiera, sea más santo o menos santo esa persona, ¿no? Entonces, la Virgen si quiere se puede aparecer y no es que todas tengan que estar, digamos, registradas o conocidas por toda la gente o incluso reconocidas por la iglesia, son apariciones que la Virgen hace a quien ella considera oportuno. ¿Y no es un invento? ¿No es una psicosis de una persona que después se vuelve una psicosis común, social, pública? Podría ser, ciertamente se puede prestar mucho a ello, pero la iglesia tiene sus procesos de revisar si cada aparición o los que dicen que tienen apariciones, si el evento es verdadero. Entonces, pues no nada más porque uno dice, está la Virgen, se apareció, mira, se derritió el cirio y tiene la forma de la Virgen, entonces la Virgen del cirio, ¿no? O aquí en México decíamos hace rato, está la Virgen del metro, porque ahí en las paredes de la estación del metro el agua chorreó y se ve la forma de la Virgen, o la Virgen del comal, porque se quemó el comal, ¿no? No, la iglesia tiene procesos y va revisando si sí es verdad para evitar que pues cualquiera pueda decir que se me apareció la Virgen, que podría ser fruto de, pues nada más una imaginación, puede ser. Sí, en esos procesos se hacen también estudios, ¿no? Psicológicos a los videntes y sí tienen que prestarse y abrirse ellos al estudio, ¿no? No pueden decir, a mí se me aparece y punto, y lo que digan ustedes no importa, sino que lo que digo yo es lo que importa, ¿no? Normalmente el vidente, y es una parte como para la aprobación, pues tiene que ser dócil a la iglesia, tienen que prestarse. Normalmente no quieren protagonismo, no quieren llamar la atención, ellos quieren simplemente pasar ese mensaje. Entonces son estas características, estas cosas que nos hacen ver si realmente es algo que viene de Dios o simplemente pues un invento, yo que sea, para sacar dinero o lo que sea, o algo de la mente, pues. Sí, muchas personas preguntaban cuál es el proceso para que la iglesia diga que esto es una aparición mariana y esto no es una aparición mariana. ¿Pueden agregar algo además de lo que dijeron? Bueno, obviamente hay que añadir también qué tipo de mensaje hay, a qué está invitando esa aparición, si es algo que no es nada más como para mí, sino que es algo que va a ayudar a los demás, que va a enriquecer en una forma como vamos a vivir la fe. Y algo evidente es que la Virgen nunca se queda en sí misma. La Virgen siempre nos lleva a Jesús, siempre pide algo para su Hijo, para Dios y nunca para sí. Entonces están preguntando también aquí si estamos obligados a creer y hacer lo que dice una aparición mariana. No, porque no es dogma de fe. O sea, no es el llegar y decir, si no crees que la Virgen se apareció en tal lugar, entonces no eres católico. No es eso. O sea, la iglesia siempre dice, la reconocemos, tiene este mensaje, que es un mensaje pues muy concreto para muchas personas, incluso para alguna nación, para el mundo, pero es un mensaje, pero no es el decir, si yo no lo creo, entonces ya soy un apóstata. Otra de los
cosas para ver que si es realmente una aparición y que el Vaticano pues estudia, son los frutos espirituales que da esa aparición, ¿no? Las conversiones, el fervor que hay ahí, la centralidad en Jesús, en la Eucaristía, en las confesiones, todos esos frutos espirituales que nacen de un lugar, pues también te indica de que sí, probablemente es algo puro de Dios, ¿no? Y también quería decir que hay apariciones que no necesitan ir hasta la Santa Sede, ¿no? Por ejemplo, esta Irlanda solamente fue aprobada por el obispo y así fue suficiente. Porque no es una aparición que llame a todo el mundo, ¿no? Sí que es muy particular para los irlandeses. Entonces no hace falta que venga un emisario del Papa y que diga, esto está aprobado por el Papa, sino que es suficiente con el obispo del lugar que diga, después de haber hecho los estudios necesarios, que diga, pues esto es una aparición legítima de la Virgen, ¿no? Sí, y esto de los frutos espirituales que produce la aparición es importante, ¿no? Para que cuando se hace ya el estudio completo, vean si es verdadero, ¿no? Hay unas apariciones que los videntes dicen que todavía están sucediendo por allá en Europa y la iglesia todavía no dice si sí o si no, porque como se siguen dando, no se ha cerrado el proceso. La iglesia tiene que esperar hasta que termina de aparecerse la Virgen, entonces ya analizan todo. Entonces, dado que la Virgen se sigue apareciendo todas las tardes, la iglesia todavía no puede hacer el estudio. Pero los que están a favor dicen precisamente que pues tú vas a esa ciudad o a ese pueblo y ves cientos de personas confesándose todos los días, ¿no? Y muchas personas que cuentan su historia de conversión que empezó ahí. Yo conozco sacerdotes que su conversión y su llamado fue ahí. Entonces dice, ciertamente hay pruebas, hay frutos de conversión, hay frutos espirituales, y eso es una buena señal de que la aparición puede ser verdadera. Luego también tienes que analizar pues si se dejaron escritos, cuál es el mensaje del escrito, que pues normalmente la Virgen invita a la conversión, a rezar el rosario y acercarse más a Jesús. En términos generales suele ser eso. O ver si pues los escritos dicen otra cosa, ¿no? Como decía, la Virgen no suele quedarse en sí, sino nos lleva a Jesús. Y a veces los escritos podrían ser un poco más egocéntricos de parte del vidente. Entonces todo eso se tiene que estudiar, ¿no? Y lleva tiempo y hay que esperar a que termine todo, digamos, el fenómeno, que se cierre el ciclo y se pueda estudiar. Y usted que hablaba de eso de los videntes, lo que transmiten. Dice Mario, ¿por qué si Dios es amor nos transmite mensajes de infierno, de guerras, de destrucción? Sí, quizás se refiere un poco más al mensaje de la Virgen de Fátima, en el que, pues, si lo vemos hoy en día, esta generación, como dicen, de cristal, ¿no? No la aguantaría porque la Virgen le mostró a 3 niños, a 3 pastorcitos, el infierno, ¿no? Pues nosotros hubiéramos quedado traumados. Pero sí, ciertamente, yo creo que en el fondo también es por amor que puedes mostrar a la gente, a tus seres queridos, mira, es que si sigues por ese mal camino, hay consecuencias y puedes acabar mal. Ese era un poco el mensaje de la Virgen, es por amor, de miren qué mal está el mundo, si no rezamos el rosario, si no consagramos a Europa y todo el mundo al corazón de la Virgen y a Jesús, pues vamos a acabar ahí, ¿no? Sí son visiones duras, sobre todo para unos pastorcitos, pero en el fondo la Virgen lo hizo para despertar nuestras conciencias, que quizás estaban muy dormidas, ¿no? Juan Pablo II, si no me equivoco, decía que uno de los males más grandes de nuestra generación es que ya no sentimos dolor por el pecado. Entonces, pues hay que despertar la conciencia por el mal del pecado. Yo también creo que el amor no quita el sufrimiento, ¿no? Ni el dolor, pero sí le da sentido a todo eso, ¿no? Entonces, pensar que la persona que te ama simplemente te va a tratar muy bien siempre y pensando en los papás, ¿no? Que educan a sus hijos así, como que si en el mundo no hay sufrimiento, en el mundo no hay dolor, en el mundo no vas a tener que sacrificar algo, pues al final lo estás educando a una vida irreal, ¿no? Y creo que Dios, que es amor, también nos va educando de cómo poder crecer más en el sufrimiento, en el dolor, en ese sacrificio para alguien más. La patrona de mi pueblo es de mi ciudad, es la Purísima. ¿De la de ustedes cuál es? En la mía es la Virgen de Guadalupe, es la que se venera. Muy bien. La Virgen de la Paz. El Salvador. Híjole, la verdad no sé si Cancún tiene uno, pero está ahorita también muy fuerte ahí la Virgen Desatadora de Nudos. Tiene un santuario muy bonito. Sí. ¿Por qué la Virgen, pregunta aquí María José, por qué la Virgen se aparece vestida y con apariencias distintas en cada lugar? Porque la Virgen también creo que es importante el considerar, trae un mensaje para unas personas concretas.
ella obviamente al momento de aparecerse no es que le guste andar de moda cambiándose, ¿no? Sino que esos mensajes concretos pues llegan a las personas justamente para decir soy como tú. Ujú. Cuando la Virgen se aparece son precisamente vestimentas autóctonas, entonces es algo que puede ayudar justo a tener esa identificación con ella. De decir, es mi mamá, pero es mi mamá de aquí, no es una mamá como extraña de otro lugar, que gracias a Dios vamos después conociendo y es donde vemos la variedad. Y porque, pues digo, las apariciones, que la mayoría son bastante antiguas, se le hacía gente sencilla que no leía, ¿no? Y con poca cultura. Y lo poco que sí sabían distinguir es, pues ves una pintura y sabes interpretar los colores o los gestos. Entonces la Virgen, cuando se aparece con ciertos colores, ya desde ahí está transmitiendo su mensaje, que si azul o que pues, significa el cielo, si significa la pureza, el blanco. O sea, la gente más rápido le entendía su mensaje. Varios preguntan aquí, ¿la Virgen me puede hablar a mí? Sí, claro. O sea, me puede hablar, me puede pedir algo concretamente. Digo, yo he tenido experiencias que sí llegan momentos en los que uno está haciendo una visita a la Virgen, está rezando el rosario, estás pidiéndole algo y sientes cómo te pide algo que no es a cambio, sino que simplemente te dice, quiero que cambies estas cosas por tu bien, para que seas mejor sacerdote y pues me está hablando, ¿no? O sea, no es invento porque me está pidiendo algo en favor de su hijo, en favor de las almas. Hay un pasaje en el Evangelio, en las bodas de Caná, donde María le dice a los sirvientes, ¿no? Hagan lo que Él les diga, haciendo referencia a ayudarle a Jesús, ¿no? En este primer milagro que va a hacer. Entonces, pues yo creo que siempre nos invita a eso, ¿no? Y siempre te habla, cuando te habla te invita a eso, ¿no? A hacerle más caso a Jesús, a hacerle más caso a Dios y así hacer lo que Él te diga, ¿no? Sí, yo haría la distinción. Las dos cosas son probables, tanto que escuches la voz de la Virgen, que se puede dar, o también que sientas como un impulso, como decía el padre Joel, cambia estas cosas. A lo mejor escuchas la voz de la Virgen que te dice, cambia esto. O a lo mejor simplemente sientes que tu voluntad se está inclinando fuertemente, ¿no? Es una emoción que cambia esto, o comienza este proyecto, o no tengas miedo, adelante. Quizá no escuchaste la voz, pero estás sintiendo, ¿no? Ese movimiento en la voluntad, y también eso puede ser pues por obra de la Virgen, ¿no? Y si siento que la Virgen me habla, ¿qué debo de hacer? Pues ¿Publicarlo en YouTube? No, primero yo creo que es bien importante tomarlo con mucha madurez y decir, a ver, ¿qué me está pidiendo? Y es necesario interiorizarlo, ¿no? Justo el padre Juan Carlos decía hace rato, cuando hay personas que buscan un bien para sí mismos, que buscan la fama, que buscan incluso a veces finalidades lucrativas, pues obvio que ahí ya hay un distanciamiento de que no es la Virgen precisamente la que está hablando. Entonces hay que primero interiorizarlo, qué quiere suceder, y si yo veo que ese mensaje no solo es para mí, sino para más, también irlo transmitiendo, pero con esa sencillez y humildad, como decía el padre Juan Carlos, ¿no? Yo también me acercaría a un sacerdote o una persona que pueda ayudarme a discernir si me está hablando la Virgen o si probablemente también es fruto de mi imaginación, que se puede dar, ¿no? También porque a veces ocurre esto en sueños. Gente, es que soñé con la Virgen y me dijo tal cosa. Puede ser nada más un sueño o puede ser una visión. De hecho, a San José Dios le hablaba en sueños, entonces es probable y era muy común en el Antiguo Testamento. Pero si yo sugiero antes de comenzar, digamos, a publicarlo, sea en redes o entre los amigos, acercarse a un sacerdote o alguna persona con bastante conocimiento espiritual y que me ayude a discernir si es verdad o si no. ¿Cómo puedo saber si una aparición está aprobada o en proceso de revisión o simplemente pues está sucediendo, o si está ya, por decirlo así, rechazada como una aparición oficial de la Virgen? Bueno, pues hoy en día tenemos el mundo de internet, ¿no? Hay una página oficial del Vaticano y que siempre cualquier fuente hay que ver qué referencias tienen cuando veo esto. ¿Dónde están las apariciones aprobadas, las apariciones bajo estudio y las apariciones que ya oficialmente se ha dicho, este mensaje pues no va adelante y no es de la iglesia? A ver, ¿qué apariciones aprobadas se les ocurren ahorita? La Virgen de Guadalupe. Fátima. Lourdes. Coromoto. Knock. Y sé que hay una reciente en África, pero no recuerdo el nombre. Entonces hay varias. En Asia también hay. Sí.
O sea, en tantos y tantos lugares, ¿no? Pero sí tenemos que, como dice el padre Joel, pues acudir a las fuentes para asegurarnos si eso no es. No cualquier persona que dice, se me aparece la Sí. Virgen, me dijo esto, ahí te mando, ya por eso es cierto, ¿no? Y recordar siempre que la autoridad la tiene en la diócesis el obispo. Sí. Y es el último que tiene la palabra en esa diócesis. Después sigue el Papa, que ya es padre del Sí, mundo que se ha entero. dado, por ejemplo, viendo esto del proceso para aprobar la aparición, de uno de estos que se llevaba al proceso, el obispo les pidió de momento la misa no la hagan tan pública, les dio ciertas indicaciones para la misa y los videntes desobedecieron, ¿no? Entonces como que ahí dices, bueno, pues se les está apareciendo la Virgen, dicen que se les aparece la Virgen y luego desobedecen al obispo, como que es un inicio para decir, probablemente no se está apareciendo la Virgen, ¿no? Ujú. En fin, son puntos que nada más destaco. No se ha hecho nada todavía al respecto de esto, pero los obispos y la iglesia estudia todo, desde si se obedece al obispo hasta los escritos y todo. Pregunta Ramón, ¿cuál es el origen de la devoción a María? Pues yo creo que si nosotros pensamos Cristo en la cruz que le dice a San Juan, ahí está tu madre, en ese momento ella se convierte en madre para todos nosotros. Y visto desde ahí, obviamente, si es una madre, pues va a querer lo mejor para nosotros y vamos a tener en ese sentido esa veneración, ¿no? No es una adoración, es veneración por quien fue, por lo que Dios quiso hacer en ella, y ahí es donde vamos reconociendo esas virtudes a las cuales pues ella misma nos va invitando a imitar. Sí, yo creo que sin duda los primeros cristianos ya le tenían un cariño especial, ¿no? A la Virgen. Pensemos en los apóstoles, cómo la han de ver tratado, ¿no? Y querido, como una madre, sin duda alguna. Y también vemos los escritos, ¿no? Ese Magnificat en Lucas, que también te dice que desde de los primeros cristianos ya tenían como ese himno, ¿no? Para decir qué grande es María, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el pasaje cuando justo Jesús nos deja a María como nuestra madre, porque uno dice, bueno, Jesús podría no habernos dejado una madre y no habría problema, la religión pues es cristocéntrica, Cristo está al centro, no es María, no habría problema, pero yo siempre pienso en este momento que Jesús se dio cuenta que él estaba en la cruz, que se sentía muy solo y eso le daba un dolor extra, pero quien estaba al pie de la cruz era María. Entonces él pensó en nosotros y dice, yo a mis seguidores ya les dije que van a sufrir mucho, no les voy a poder ahorrar ese sufrimiento, pero sí puedo hacer que sea un poco más leve, como en ese momento para mí es, porque María está ahí. Entonces es cuando nos deja nuestra madre. Y pues toda esta devoción es simplemente reconocer que María nos está acompañando desde entonces, acompañándonos sobre todo en los momentos difíciles. Y María en sus apariciones viene a agregar algo a lo que Cristo nos dijo, a lo que Dios nos reveló. Viene a agregar algo a la palabra de Dios. ¿Viene a No, completar? ¿Qué viene a hacer? no, No. de hecho mencionábamos hace un momento, Padre Joel nos decía que la revelación, nos recordaba que la revelación ya se cerró cuando murió el último apóstol, ¿no? Cuando se escribieron las últimas cartas de San Pablo, San Judas, San Pedro, ahí acabó la revelación, o Pública. sea, pública, sí, ciertamente. Entonces la Virgen con estas apariciones ya no va a añadir nada, ¿no? Pero son ya entonces apariciones privadas. Y lo único que hace, de hecho, es recordarnos ciertos aspectos del mensaje de Jesús, ¿no? La conversión, la penitencia, pero no está agregando nada nuevo, no está recordando cosas. Sí, yo la veo como que viene a motivarnos, como nos ve sufriendo aquí y luchando en el día a día y como que dice, no, yo estoy contigo, recuerda, no estoy yo aquí, yo soy tu madre. Y como que te motiva a seguir siendo fiel, a seguir buscando a Jesús, a seguir intentando caminar cada vez más como Cristo y esas cosas, como una motivadora, ¿no? Como buena mamá. ¿Cuál es el lugar que ocupa María en la iglesia? ¿Por qué tanto rollo, tanto problema, tanto show con las apariciones? Bueno, como decía ahorita el padre Israel, recordaba, o sea, ella es una madre, ¿no? Entonces, no es Dios, ciertamente. Ella colaboró en el plan de Dios, colaboró para aceptar que Cristo naciera en su vientre y en ese sentido pues es madre de Dios, ¿no? Y como madre de Dios pues nos va también guiando, acercándonos más a su hijo, ¿no? Es como si yo quiero ir a pedirle algo a una persona que es muy pudiente y conozco bien a su mamá, pues primero voy por ahí, ¿no? Y ya después la convenzo a ella le dice, oye, va a venir el padre, te va a pedir tal cosa, pues ya como que está alivianada la cosa, ¿no? Sí, y su rol yo me atrevo a decir pues es del mejor ejemplo que alguien nos puede dar, ¿no? Porque ella está desde el inicio de la vida de Jesús hasta el último momento y lo acompañó siempre.
Entonces nos está dando ese ejemplo de cómo acompañar a Jesús. Algunos, sobre todo hermanos separados, se molestan mucho porque dicen que le damos demasiado protagonismo. Y yo creo que a veces sí podemos caer en una mala devoción dándole un lugar más elevado que a Jesús. Y eso hay que corregirlo, ¿no? De hecho, el Papa Francisco, si no me equivoco, en 2 ocasiones ha dicho que no, María es nada más la madre de Jesús. Porque hay un dogma que están empujando para que el Papa, que no es dogma, que quieren que el Papa proclame, que es que María es corredentora. Jesús es el redentor, pero como María está desde el nacimiento y en los milagros y en la cruz, entonces es corredentora. Eso quieren que el Papa lo declare dogma. Pero el Papa ya dijo en 2 ocasiones, si no me equivoco, en 12 de diciembre de hace 2 años, lo dijo en la homilía de la misa de la Virgen de Guadalupe, y dice, no, ella no es corredentora, Jesús solo nos redimió, no necesita una corredentora. Todo nuestro respeto va para la Virgen porque ha estado ahí, pero no le demos títulos que no son, ¿no? Y hay que darle a Jesús el lugar central. En muchas apariciones, María nos invita a rezar el rosario. Pero pregunta aquí Gabriel, soy católico, amo a Dios, pero no entiendo el rosario. ¿Por qué se tiene que repetir tanto una oración? Bueno, yo creo que es importante primero el comprender que no es repetir como pericos, ¿no? El Papa Juan Pablo II, en una encíclica que se llama Rosarium Virginis Mariae, justamente nos invita y nos enseña a que es como un cantar que está de fondo mientras vamos contemplando cada uno de los misterios. Entonces es como una música que nos va acompañando, pero lo importante es quedarnos en contemplar cada misterio y no en repetir como pericos. Sí, yo creo que todos nosotros alguna vez hemos salido a caminar y pones música de fondo, ¿no? La música que te inspira y te ayuda a pensar, te ayuda a ver la naturaleza. Así es el rosario, los Aves María son la música de fondo y estás viendo, sobre todo a través de los ojos de María, la vida de Cristo. Pero por eso también se anuncia al inicio de cada misterio qué es lo que tienes que pensar, la encarnación del Hijo de Dios, el nacimiento del Hijo de Dios. Y entonces no nada más es pensar en las palabras literales, Dios te salve María, sino ver, ¿no?, cómo se encarna Jesús, la aparición a María, ¿no?, cómo María va a visitar a su prima Isabel y qué mensaje me deja, ¿no? De eso se trata, es una oración de contemplación, no es una oración de repetición nada más. A mí también me ayuda a pensar cómo hubiera rezado el rosario San José, ¿no? Como esa persona que conoció tanto a María y que la amaba tanto, ¿cómo rezaría una de María a San José? ¿La Virgen rezaba el rosario? Esa caricatura que decía el primer rosario, ¿no? Y Jesús ahí, mamá. Sí. ¿Tienen ustedes alguna anécdota de su relación con María que les haya ayudado? Sí, la confesión de mi papá, que se lo pedí a ella y el momento en que se lo pedí, en ese momento mi papá dejó de hacer lo que estaba haciendo y se fue a buscar a un sacerdote y lo descubrí al día siguiente. Qué bonito. Yo, aunque dije al inicio que mi devoción favorita es la Virgen de Guadalupe, pero también le tengo mucho cariño a la Virgen de Fátima, porque yo crecí en Cancún, en la parroquia de Fátima. Y luego ya como en ciertos momentos de mi vida religiosa hay cosas que me han costado un poco más, ¿no? Donde te mandan el trabajo. Y hablando yo con mi director espiritual, él me dice, no sé cómo se acuerda, me dice, usted viene de la parroquia de Fátima, ¿verdad? Y yo sí. Y dice, es que la Virgen de Fátima nos habla del sacrificio. Entonces, si le cuestan las cosas, Dios le está pidiendo mucho sacrificio y viene desde su parroquia, ¿no? Desde esa espiritualidad que usted tiene desde pequeño. Y de verdad que me abrió los ojos y me ayudó muchísimo a decir, pues sí, la Virgen de Fátima me ha acompañado toda mi vida, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Yo acabo de tener una experiencia cuando... Después busquen su Instagram, ahí les va a compartir esa experiencia. Se acabó el tiempo. Bien, pues terminamos con un tuit. A ver, un mensaje de cada uno de ustedes. No eres más santo porque no eres más devoto de María. Si fueras más devoto de María, serías más santo. Muy negativo se escuchó eso. Nada, yo solo diría, pues María, te amo. Madre mía, intercede por mí. Y les invitaría yo a que vayan a buscar cuál es la patrona de su ciudad, de su pueblo. Vayan a hacer una visita, pídanle lo que lleva a su corazón. Cristo Rey nuestro. Venga a tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.